no tomamos un momento? Vamos a orar ahora. Si mis hermanos que están adelante se pueden ir a sus asientos. Bienvenidos y bienvenidas, amados y amadas de Dios. Aquí venimos a traerles a ustedes estas buenas nuevas en vivo y en directo y procesándola a través de la cámara, tocando este tema sobre el reino de Dios, de lo que todo esto se trata. Estas son las buenas nuevas, este es el tema, este es el mensaje, esta es la palabra, esto es lo que habla esta Biblia, la Constitución, la palabra de Dios, de lo que todo esto se trata, lo que le hemos venido comunicando a ustedes. Y aquí seguimos profundizando en este mensaje del rey, el reino, que es su país, y su gobierno que trajo aquí a la tierra, y sus hijos, que somos una familia, que Dios es nuestro Padre, que Cristo es nuestro hermano, y nosotros somos hermanos y hermanas, una familia. Aquí estamos dedicándonos a los negocios de nuestro Padre, como dijo Cristo. Así que hemos venido comunicando este mensaje, que lo que se tiene que escuchar, lo que ustedes necesitan, lo que trajo Cristo, nuestro Rey, cuando vino aquí a la tierra, y nos habló de su país, que vino de su reino, de su país, y con él su gobierno, que vino a poner todas las cosas en orden, que vino a invitarnos, a llamarnos a ser parte de su reino y de su gloria. Vino a trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Estamos hablando aquí del reino, que es su gobierno, que nuestras vidas necesitan estar bajo el gobierno, que Él es que necesita gobernar nuestras vidas, y nosotros necesitamos hacer su voluntad, la voluntad de nuestro Padre, que hacerla, que es buena, agradable y perfecta. Así que necesitamos entender este lenguaje, necesitamos entender este tema, porque esto es lo que no se escucha hoy en día, lo que no se predica, las buenas nuevas, el evangelio, que es buenas nuevas sobre el reino de Dios. Así que venimos como hermanos, como hijos, hijas de Dios, para que ustedes entiendan este tema, porque lo que tú necesitas en tu vida es el reino de Dios, que es Cristo gobernando tu vida, poniendo tu vida bajo la voluntad de Cristo. Por eso se nos ha dado, el que está aquí ahora es el gobernador, que es el Espíritu Santo, que representa, el representante del reino de Dios, es el Espíritu Santo que ha venido a gobernar nuestra vida, como dice, los que son guiados por su Espíritu, los que tienen el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo está en nuestro espíritu, poniendo sus leyes en nuestra mente y en nuestros corazones, y ahí es que Él se comunica su palabra. Así que venimos diciéndole a usted que Cristo es un rey, y su reino, que vino de su país aquí a la tierra, a poner todas las cosas en orden, porque este es el plan y el propósito de Dios, de hacernos nosotros gobernantes, gobernadores, gobernar, que tiene que ver con administración. Lo que se le dio a Adán en el huerto, se le dio un mandamiento de que gobernar esta tierra es un punto importante, porque este es lo principal y primordial, que nosotros entendamos que se trata de gobernar. Esto no se trata de religiones. El reino de Dios no se trata de religión, que Cristo no trae una religión aquí a la tierra, que nunca una religión fue tocado el tema de religiones, cosas religiosas, cultos, sermones, tradiciones, costumbres. De lo que Cristo trajo aquí a la tierra fue un reino. Así que hemos venido profundizando en este Antiguo Testamento. Necesitamos entender el plan y propósito de Dios por haber creado la tierra, por habernos creado y engendrado a nosotros. Fue para que nosotros, como hijos de Dios, tuviéramos dominio. Eso es lo que, el lenguaje que toda la Biblia, la Constitución, la palabra de Dios, que es la ley, la palabra de Dios, todo lo que se trata aquí es de gobierno, de gobernar. Que Cristo es un rey y que Él gobierna, gloria a Dios, que Él gobierna todas las cosas.
Veamos aquí en este versículo que es importante, en Génesis capítulo 1, versículo 26 hasta el 28. Este es el propósito, la intención de Dios, que es la intención original de Dios, por lo cual Dios creó este mundo y nos creó a nosotros y nos puso aquí en la tierra como hijos suyos para que nosotros gobernáramos. Gobernar, que quiere decir tener dominio sobre todas las cosas. Y aquí está el propósito y la intención de Dios, que es un punto clave, importante, principal. Todo lo que se habla aquí es de gobierno, de gobernar. Y en el 1.26 dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, o tenga dominio. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, como nuestro Padre. Gloria a Dios, que tenemos su esencia, que salimos de Él, que nacimos de Él. Gloria a Dios. Y que tengamos dominio. Esto es importante, que esto se trata de gobernar, de tener dominio. Gloria a Dios. Autoridad. Y aquí se nos dice sobre qué: en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el versículo 28 dice así, y los bendijo Dios, dijo que fueran felices. Nos dio todo esto para que gobernaran, y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenad la tierra y sométanla. Y tengan dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tanto el hombre como la mujer, los dos recibieron el mismo mandamiento. Gloria a Dios. Es que tuviéramos dominio, que domináramos todas las cosas, que se trata de administrar, de gobernar en el área que Dios te pone, para que tú tengas dominio. Gloria a Dios. Esto es importante, esto es reino, que reináramos, que tuviéramos autoridad, poder sobre todas las cosas. En vez hoy en día, a causa de la caída del hombre, que desobedeció el mandato del rey, porque la palabra del rey es con potestad, es con autoridad y no se puede quebrantar. Simplemente el padre le dijo a su hijo que le dio un mandato, y como Adán, como dijo, desobedeció el mandato, se rebeló contra su rey, contra su gobierno, y fue echado del huerto. Gloria a Dios, por eso se llama Adán. El segundo Adán que vino, que es Cristo, gloria a Dios, que estaba con el Padre, que nació el Padre antes de la creación. El rey vino aquí a poner todas las cosas en orden, a devolver lo que Adán había perdido. Gloria a Dios, lo que Satanás había usurpado. Esta palabra aquí también vemos estuvimos leyendo en Eclesiastés capítulo 8, versículo 2, que es importante también porque estamos hablando aquí de un rey. Que pasa hoy en día que no entendemos que Cristo es un rey y que vino de su país, de su reino, y con él su gobierno. Gloria a Dios. Y nos habló su palabra. Por eso la palabra del rey es con autoridad o con potestad, que significa autoridad, que es derecho legal. Y nosotros, como hijos de nuestro Padre, necesitamos escuchar a nuestro Padre y hacer lo que el Padre manda. Gloria a Dios. Porque dice que hacer la voluntad de nuestro Padre es buena, es agradable y es perfecta. Por eso dice, si ustedes hacen lo que yo les mando, este es el orden de las cosas de un rey. Un rey, la palabra de rey es ley, es con potestad. Por eso esta constitución nos habla que es su palabra, la palabra de un país y su gobierno. Gloria a Dios. Por eso nos dice aquí en el 8.2 que estuvimos leyendo esto, dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey, que guardemos el mandamiento del rey. Tenemos que entender que Cristo es un rey. Él no es un presidente, Él es un rey. Gloria a Dios. Él es rey y señor, que Él es rey y dueño de todo. Por eso nosotros tenemos que hacer lo que Él manda como rey. Y este rey es nuestro hermano, y nosotros es nuestro hermano mayor. Por eso Él es el primogénito, el primer hijo de Dios, y nosotros somos hermanos y hermanos, como Él nos ha dicho. Mi padre es tu padre, mi hermano es tu hermano. Nosotros somos una familia. Gloria a Dios. Y este es el orden de las cosas, como funciona una familia. El rey, el reino y sus hijos.
Por eso dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios, su palabra, lo que Él nos ha hablado. Gloria a Dios. La palabra del juramento, lo que Él juró, lo que Él prometió, lo que Él dijo, es importante, porque aquí vamos a entrar al Nuevo Testamento y vamos a ver la venida del rey, que el rey vino aquí a su mundo, gloria a Dios, a devolvernos lo que Adán había perdido en el huerto, y eso fue el dominio, gloria a Dios. Por esto es importante y el orden que funciona el reino de Dios. Dice, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persista, porque Él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con autoridad. La palabra del rey es con autoridad, que tiene el derecho, gloria a Dios, que tiene la autoridad y el poder de hacer todas las cosas. Por eso es importante, porque su palabra, ahora la autoridad de Dios está en la palabra de Cristo que vino a hablarnos aquí, su palabra, su constitución, y aquí está escrita, para que nosotros la leamos, la aprendamos y vivamos de acuerdo a ella, como ciudadanos, gloria a Dios, de un reino. Gloria a Dios. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No apresura a irte de su presencia, ni en cosa mala persista, porque Él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? ¿Y quién le dirá qué hace? Dice, el que guarde el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Y esto es importante para nosotros de lo que estamos hablando aquí, que estamos hablando de la autoridad del reino de Dios, de la autoridad del rey. Este es el tema que hoy en día no se está predicando, por eso muchos no lo conocemos y entendemos, porque no nos hablan del reino de Dios, no nos hablan del rey, del reino y sus hijos. Todo lo que tenemos hoy en día es religión. Por eso este tema es fundamental, porque a eso es que Cristo vino, a llamarnos o a invitarnos a ser parte de su reino y de su gloria, que fuéramos parte de su reino, de su gobierno que Él trajo aquí a la tierra. Y eso es que nos da a nosotros esa plena cobertura. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso en Mateo capítulo 28, versículo 18 dice, toda autoridad, la palabra potestad significa autoridad, me ha sido dada a mí en el cielo y en la tierra. Él es que tiene toda la autoridad, gloria a Dios. Y por eso nosotros necesitamos estar sometidos y sujetos a la autoridad de nuestro Rey, que es nuestro hermano, y Dios es nuestro Padre, y nosotros sus hijos. Y esto es lo que se trata todo esto. Por eso a cada uno, como hijos, hijas de Dios, como rey y príncipe y reina de su reino, se nos dio esa autoridad, gloria a Dios, que nos hace auténtico y nos da el derecho legal como hijos de Dios, aleluya, para estar aquí en la tierra y cumplir con ese mandato que se nos ha dado a cada uno como líderes. A todos se nos dio que tuviéramos dominio, a cada uno de los hijos de Dios, en todas las áreas de las esferas. Por eso este lenguaje que hablamos aquí es de un reino, no hablamos de una religión. Cristo no tiene nada que ver con religión y cosas religiosas, de ninguna clase, a la que tú y yo nos han enseñado, a la que nosotros vamos, a cultos, costumbres, tradiciones, mandamientos, enseñanza de hombre, y no tiene nada que ver con el reino de Dios. Ese es el tema primordial. Como Cristo tuvo esta conversación con Pilato, y Cristo le habló fue de un solo tema, de su reino. Aquí en Juan capítulo 18, versículo 33, miremos ahí. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? ¿Eres tú rey? Porque Pilato también estaba bajo el reino de Roma, ¿no? Están hablando lenguaje de gobierno, temas de gobierno. Aquí no se habló nada de religión, temas de gobierno, de gobernar. Dijo, ¿dices tú esto por ti mismo? Le dijo Jesús, ¿o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Punto importante, mi reino no es de este mundo, mi país
donde yo vengo, de donde yo nací. Gloria a Dios. Él nació en su reino, en el reino de su Padre, y nació rey. Por eso Cristo es rey, porque nació en su reino, vino de otro país. Necesitamos entender el lenguaje de Cristo. Este es el lenguaje más antiguo, este es el lenguaje original, este es el origen de todas las cosas. Que Cristo es un rey. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mi reino no es de este mundo, mi país. Está hablando de su país, donde Él nació y donde Él gobierna. En su país, en el reino de los cielos. Por eso fue enviado aquí a nosotros. De su reino, vino de su país. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, está hablando de su país, tanto de su país como de su gobierno. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Es importante. Todo fue el lenguaje de Cristo cuando vino aquí a la tierra. Lo habló de 1000 maneras. Y nos lo trató de explicar a nosotros de su reino, de su país. Dice que nos ha placido al Padre darnos a nosotros el reino. Nos ha llamado a ser parte de su reino y de su gloria. Venid, benditos del Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Todo esto fue predestinado para nosotros y nos puso aquí para que tuviéramos dominio, para que gobernáramos, para que reináramos con Cristo bajo su gobierno, bajo su autoridad. Gloria a Dios. Eso es lo más importante en el reino de Dios. Gloria a Dios. Porque el rey tiene 3 símbolos: corona, que es poder; el cetro, que es autoridad; y su anillo, que nos sella. Por eso dice que fuimos sellados, ¿no? Cuando ya permitimos que Cristo gobierne y reine sobre nuestras vidas, que pongamos nuestras vidas bajo la voluntad, gloria a Dios, bajo su autoridad, gloria a Dios, somos sellados. Se nos pone un sello que nos identifica como auténtico. Por eso dice a los que les dio potestad, los que creyeron en su nombre, le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y este es el lenguaje de nuestro hermano, nuestro rey, Cristo Jesús. Gloria a Dios. Le dijo entonces Pilato, versículo 37, luego eres tu rey, luego eres tu rey. Mira la respuesta de Jesús. Es importante para nosotros. Tú dices que yo soy rey, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Yo para esto he nacido. Él nació rey en el reino de su Padre. Por eso es que este mensaje es tan importante. Es el único mensaje. No hay otro mensaje. No hay otras buenas nuevas. De lo que todo esto se trata. Gloria a Dios. Esto no se trata de religión. Esto se trata del reino de Dios. Y a eso es que el Padre, es esta invitación, es este llamado, este es el lenguaje, estas son las buenas nuevas de que tú recibas el reino de Dios. Que permitas que Cristo sea el que gobierne tu vida, sea el que establezca su trono en nuestros corazones, gloria a Dios, por el gobernador que es el Espíritu Santo, y aquí dentro de nosotros que ha sido plantado su reino, el Espíritu Santo que ha venido, el gobernador que ha venido a morar en nuestra vida, a gobernar nuestra vida, que significa solamente guiarte y dirigirte, no significa ir a ningún lugar, a ninguna religión. Significa que el Dios, creador del cielo y la tierra, nuestro rey, gobierna nuestras vidas. Esto es que reinar. Que nosotros nos sujetemos y nos sometamos a la voluntad del rey. Que hacerla es buena, es agradable y es perfecta. Gloria a Dios. Porque dice que son los que hacen la voluntad de mi Padre. Estos son mis hermanos y mis hermanas. Que nosotros nos sometamos a la voluntad de él. Por eso necesitamos conocerlo. A través de su palabra, que es la constitución de un país. Gloria a Dios. Dice, yo para esto he nacido. Que nació en el reino de Dios desde antes de la creación del mundo. Y para esto he venido al mundo, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Esa es la palabra de Cristo, lo que Él habló, lo que Él se comunicó. Todo lo que habló fue de su reino, no de ninguna religión, como escuchamos hoy en día, que existen 50.000, escúchenlo bien, doctrinas cristianas, 50.000, hermano, estamos hablando de la derecha,
y no tiene nada que ver con el reino de Dios. Ninguna de estas enseñanzas, de estas doctrinas, costumbres, tradiciones de hombre que no hemos inventado todo ese poco de cosas, y el mensaje principal y primordial no se está comunicando a los hijos y hijas de Dios. Por eso es que no lo conocemos y lo entendemos, porque Cristo no es un presidente, Él es un rey, y este es el lenguaje que tú necesitas saber, que nos dio dominio para tomar autoridad sobre nuestras vidas, tener dominio y poder dominar toda circunstancia, toda situación que se nos presente. Gloria a Dios. Esto es que gobierno. Hoy en día, en vez de nosotros gobernar, estamos siendo gobernados. Por eso ese espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, porque no nos queremos someter al reino de Dios. Buscamos poder, pero ese poder tenemos que ponerlo bajo la autoridad que nos hace auténticos para usar el poder. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esto es importante que entendamos este tema. También en Juan capítulo 5, 27, que estuvimos tocando estos temas, que es bueno repetirlos para que ustedes los escuchen y empecemos a adquirir mentalidad de reino y de que esto es lo que se trata. Gloria a Dios. Hermanas, hermanos, porque vivir en el reino de Dios, dice que es bueno, es agradable y es perfecto. Y el reino de Dios, lo primero que todo, es justicia. El reino de Dios es su justicia. A eso nos mandó Cristo a buscar. Su reino y su justicia. No nos mandó a buscar religión de ninguna clase, a ningún lugar. Yo no te puedo decir que vayas a esta, a esa o a esta. A ninguna te puedo enviar. Como dice Cristo, entra en su aposento y cerrada la puerta, orá a tu Padre Celestial que está ahí contigo, y Él te escucha y te recompensará. Dice que busquemos primeramente su reino y su justicia. A eso nos mandó Cristo, a buscar su reino y su justicia. No buscar religiones hoy en día, hermanos y hermanas. A buscar su reino y su justicia. Y las demás cosas, todo lo que tú necesites, está en el reino de Dios. Porque el reino de Dios lo es todo. Porque aquí involucra al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, su país y todas las necesidades, todo lo que hay en el reino es para ti, es para mí, como hijos de nuestro Padre, como herederos de nuestro Padre. Gloria a Dios. Le ha placido a nuestro Padre darnos el reino de Dios, porque en el reino de Dios no hay escasez, no hay pobreza, no hay ruina, no hay miseria, no hay necesidad. Todo está suplido en el reino de Dios. Y esta es la palabra que todos tenemos que creer, recibir el reino de Dios. Gloria a Dios. Dice que es como un tesoro escondido, que es como una perla, que es como un gramo de mostaza. Gloria a Dios. Como es como la levadura. Es todos estos términos que Cristo usó, fue referente a su reino. Y tú tienes que entender y entrar en esa experiencia, en su experiencia, entrar en el reino de Dios, estar en su experiencia. Él dice que es la puerta, la de entrada a su reino. Gloria a Dios. Así que este es el mensaje que comunicamos aquí. Aquí en Juan capítulo 5, versículo 27, Jesús nos habla de su reino y su autoridad. Y también le dio autoridad, de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Por eso Cristo, el Padre, le delegó a Él toda la autoridad, que significa derecho legal sobre el cielo y la tierra. Esto habla de gobierno. Gloria a Dios. A Cristo se le dio toda la autoridad, como esa experiencia del centurión. Miremos ese versículo en Lucas capítulo 8. Miremos ese versículo ahí en Lucas capítulo 8, versículo 7. Que es lo que se nos habla aquí. Para que entendamos este lenguaje, de lo que estamos hablando. Lucas, gloria a Dios. Lucas capítulo 7, versículo 8. Miremos aquí este versículo. Como lo dijo este centurión, que el Señor se quedó asombrado. Se quedó asombrado de que cuando su siervo estaba enfermo de muerte, se iba a morir, y le habló a Jesús que la sanara. Jesús dice: yo voy a sanarlo. El centurión le dijo: no te moleste, solo di la palabra,
Gloria a Dios. Esta palabra, hermano, esta constitución, habla de gobierno, gloria a Dios. Esta palabra es con autoridad, que lleva un derecho legal, es auténtico. Y le dice el centurión, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad, Y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este, ve y va. Y a otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Por eso el Cristo, el Padre, delegó a él toda autoridad, derecho legal sobre el cielo y la tierra. Y eso es que es importantísimo, que nosotros necesitamos esto es que es la cobertura, tener una cobertura, estar sometido bajo y sujeto bajo la voluntad y el mandato de nuestro Dios. Eso es lo que nos da cobertura. Gloria a Dios. Esto es grandioso, porque a nosotros se nos ha dado hoy en día de nuevo el dominio, se nos ha dado la autoridad de ser hechos hijos de Dios, Como Cristo es hijo de Dios, nosotros también somos hijos de nuestro Padre. Por eso estamos aquí dedicándolo a los negocios de nuestro Padre. Esto es un negocio de familia, esto no es religión, es relación con nuestro Padre, con nuestro Dios y con nuestro Rey. Gloria a Dios. Por eso Cristo, en el 27, y también le dio autoridad, el Padre le dio autoridad a Cristo de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Él es hijo de Dios y él es también hijo de David. Gloria a Dios, porque nació de carne y hueso, me da lo que le dio derecho legal, entró legal aquí a esta tierra. Gloria a Dios. Y también vemos en el versículo 10, capítulo 17, versículo 2, se nos habla de esta autoridad, porque es importante en el reino de Dios, lo más importante es su autoridad. Por eso es que si tú y yo no estamos sometidos a la autoridad de Cristo, no tenemos ese derecho, no somos legales, no somos auténticos. Por eso el orden que funciona, el Padre delegó la autoridad a su Hijo sobre el cielo y la tierra, y Cristo, nosotros como hermanos, nos ha delegado esa misma autoridad como hijos de Dios. Por eso tenemos que someternos, por eso tenemos que hacer lo que Él manda, como se le delegó a Adán esta tierra que tuviera dominio. Adán y Eva, los dos recibieron el mismo mandato, Adán y Eva, no sobre uno al otro, sino sobre las cosas. Gloria a Dios. En este capítulo 17, versículo 2 dice, como le has dado autoridad, como le has dado, el Padre le dio a él autoridad sobre toda carne, sobre todo ser humano, para dar vida eterna a todos los que le diste. El Padre le dio a Cristo todo el cielo y la tierra. Gloria a Dios, de tener esa autoridad. Esto es importantísimo en el reino. Gloria a Dios, porque este es el único lenguaje. Y vamos a entrar aquí a ver unas experiencias también. Él no solo se le dio autoridad, sino que Él es el autor, el creador de todas las cosas. Gloria a Dios. Autor y consumador. Y Él es el que da autorización para hacernos auténticos, aún para predicar, aún para ser enviado, aún para ministrar, porque vemos hoy en día que en todo este desorden, que vemos hoy en día en todo este caos que existe en esta tierra, todas estas religiones, claramente nos da la evidencia de que no estamos siendo sometidos, de que estamos haciendo otras cosas, de que este mensaje nos está predicando, de que este mensaje está buenas nuevas, porque esto se trata de darle autoridad a las personas sobre sus vidas, sobre su situación familiar, económica, laboral, en todas las áreas y las esferas de la vida, para que tú tengas el dominio sobre todas las cosas. Esto se trata de dominar, aún sobre el reino de las tinieblas. Cristo nos dio dominio y autoridad sobre el reino de las tinieblas, gloria a Dios. Se nos dio potestad sobre el reino de las tinieblas, de aplastar la cabeza al diablo. Gloria a Dios. Ahora la autoridad la tenemos nosotros, porque Cristo le aplastó la cabeza al diablo, lo despojó, lo humilló. Ahora el diablo no tiene la autoridad. Vemos esa experiencia. Entremos aquí a Lucas capítulo 4. Aquí hay mucho que compartir, aún sobre esta
esta situación, este enfrentamiento entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Leamos lo que es muy importante en el capítulo 4, Lucas capítulo 4. Dice Jesús, el versículo 1, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús, cuando fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él, gloria a Dios, lo que todos necesitamos, el Espíritu Santo que volvió a la tierra. Ha vuelto a la tierra el gobernador, el Espíritu Santo, para estar en tu vida y en mi vida. Porque dice que el Espíritu Santo está aquí para sanar, para liberar, para consolar, para liberar. Él está aquí, el gobernador, el reino de Dios, que es el Espíritu Santo, que Él está aquí. Y gloria a Dios, y a Él es que tenemos que someternos. Porque Él es el que ha sido autorizado, Él es el que nos sella, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo de verdad. Gloria a Dios, lo que tú y yo necesitamos para poder tener dominio en nuestra vida y hacer la voluntad de nuestro Padre, que nos comunica a través de su Espíritu. Por eso aquí fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo, gloria a Dios, este enfrentamiento que tuvo Adán con el diablo en el huerto, por aquí lo tiene con el segundo Adán, gloria a Dios. Allá se apoderó del hombre, el hombre desobedeció el mandato y Adán se apoderó del hombre, gloria a Dios, tuvo el dominio sobre el hombre, hasta aquí, gloria a Dios. Este es el otro Adán, el segundo Adán. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre, y el diablo le dijo, escuchen, aquí el diablo le dijo, esto es interesante, porque esto se trata del reino, el reino, un enfrentamiento en el huerto, Adán y el diablo, pero el hombre fue vencido, gloria a Dios, y se rebeló el hombre contra el mandato de Dios, desobedeció y perdió el dominio. Y Satanás usurpó el reino, por eso Satanás se apoderó del reino, se apoderó del hombre, de esta tierra, gloria a Dios. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Dios el Padre era la fuente de Cristo Jesús, gloria a Dios. Y el versículo 5, y lo llevó el diablo a un monte alto, a un alto monte, en un momento todos los reinos de la tierra, todas las naciones, porque cada nación tiene un gobierno, es un reino, es un gobierno, y tiene sus leyes y constituciones, se las mostró todos los reinos de la tierra. Le dice aquí, todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, para que usted entienda este mensaje, que esto tiene que ver con el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Esto no tiene que ver con nada de religión, ninguna religión. Religión es un intento del hombre para llegar a Dios por los propios medios, para que el hombre se inventa todas estas doctrinas, todas estas religiones, y quiere que Dios los apruebe. Dios no tiene nada que ver con religión de ninguna, porque aquí no se habla, este libro no se habla de religión, no se trata de nada de eso, se trata de un gobierno, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y este reino aquí da a todas las naciones, gloria a Dios. Y le dijo el diablo, Satanás, a ti te daré toda esta autoridad, o potestad, que significa autoridad, y la gloria de ello, a ti te daré todo esto, todo este mundo, y las personas que habitan en este mundo, porque de Jehová es la tierra, el mundo y su plenitud, lo que en la vista, el único que tiene el derecho legal es Dios. Pero Satanás se había apoderado del hombre, Satanás había poseído al hombre, gloria a Dios, por desobedecer el mandato de Dios. Y aquí el diablo le dice, a ti te daré toda esta autoridad, potestad, te daré el derecho legal. Le ofreció todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, porque a mí, dice el diablo, porque a mí me ha sido entregada. Él no se le entregó nada, él usurpó, él se robó esto, porque no hurtaba, matar y destruir. Porque a mí me ha sido entregada, escúchenlo, Adán le cedió al diablo el dominio o la autoridad que Dios le había delegado al hombre para que gobernara esta tierra. Ahora, en vez del hombre gobernar la tierra,
todas las cosas de la tierra, y el diablo también ahora es gobernado por ese espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Pero ya Cristo le aplastó la cabeza al diablo, lo despojó, lo humilló, lo llevó a un desfile victorioso, y ahora es el hombre, la voluntad del hombre, que le da derecho legal al diablo sobre su vida, sobre sus finanzas, sobre sus circunstancias, sobre su casa, su hogar. Es el hombre que le da entrada al diablo, porque el diablo es ilegal aquí. Él no es legal aquí, porque ya Cristo lo despojó. Y mira aquí ofreciéndole el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy. Dice el diablo: a quien quiera la doy. Es lo que le decía el diablo. Si tú postrado me adoras. Eso es lo que el diablo hoy día anda ofreciendo, lo que él no tiene. Gloria a Dios, porque ya ha sido despojado. Gloria a Dios, ya Cristo le aplastó la cabeza y se nos devolvió a nosotros de nuevo la potestad, el dominio de lo que estamos hablando aquí. Respondió Jesús, le dijo: vete Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto es importante, que entendamos este lenguaje de gobierno, este lenguaje de reino. Y lo más importante en el reino de Dios y su gobierno es el cetro, la autoridad. Es el cetro el que nos llama y que nos autoriza para ser auténticos. Nosotros no podemos andar haciendo cosas aquí por hacer. La gente hoy en día vemos que predican a Cristo, predican la Biblia, pero no predican lo que Cristo predicó. Que Cristo predicó su reino. ¿A qué nos llamó? A su reino. ¿Qué le ha placido? Darnos el reino, su gobierno, que quiere que Él gobierne nuestras vidas, que Él sea que gobierne nuestras vidas a través del gobernador, que es su Espíritu Santo, y que nosotros nos sometamos bajo su constitución, bajo su ley, como ciudadanos de un país. Somos ciudadanos de un país y tenemos que obedecer al rey. Esto no se trata de ir a cosas religiosas. No te puedo hablar de nada religioso, te estamos hablando de este libro, habla de un reino. Gloria a Dios. El reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a usted el reino de Dios. El rey que tuvo aquí hace 2000 años y ahora está sentado a la diestra del Padre. Dice que es preciso en 1 Corintios capítulo 15, es preciso que Él reine, domine, gobierne, hasta que ponga a todos sus enemigos por el estrado de sus pies. Todos tenemos que someternos ahora, vamos a sufrir las consecuencias, porque la palabra del rey es ley y es con potestad. Gloria a Dios. Aquí también miramos una experiencia en este mismo capítulo que es importante para nosotros. En este versículo 32, aquí mismo un hombre que estaba poseído de demonio, gloria a Dios, Jesucristo lo echó fuera, gloria a Dios, y en el versículo 32 dice: y se admiraban de su doctrina. Cuando hablamos de la palabra doctrina, que es enseñanza, la palabra doctrina significa enseñanza, y la enseñanza, las buenas nuevas de Cristo, era referente a su reino. Esa es la doctrina que Cristo predicó, que Cristo enseñó, que Cristo habló, que Cristo proclamó. Gloria a Dios. Este era todo su lenguaje, el lenguaje de Él. Tenemos que entender este lenguaje, porque este es el lenguaje de un país y de su gobierno que Él trajo aquí a la tierra. El lenguaje de la doctrina de Cristo era su reino. Gloria a Dios. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad, con derecho, con autoridad. Gloria a Dios. Y aquí está la historia. Su palabra era con autoridad. Y se dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Has venido para destruirnos. Yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. Por eso aquí se están acordando lo que el Padre le había dicho allá en el huerto a Satanás. Tu simiente le va a morder el talón y la simiente de ella te va a aplastar la cabeza. La simiente de ella va a venir y te va a aplastar la cabeza. Eso es lo que el Padre le prometió al diablo, que venía una simiente del linaje, de la descendencia de David, a aplastarle la cabeza al diablo. Esas eran las misiones que venía Cristo aquí, a retomar lo que el diablo se había robado.
el dominio sobre esta tierra, sobre el hombre que le había dado, y a devolverle al hombre el dominio. Por eso dice, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparados para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Esto es para nosotros, gloria a Dios. Dios nos puso aquí y tenemos el derecho legal como hijos de Dios. Nosotros fuimos predestinados para esta tierra. Somos los hijos, los herederos de nuestro Padre sobre esta tierra, sobre este territorio. Por eso nos da dominio sobre todas las cosas. Gloria a Dios. Por eso dice, has venido para destruirnos. A eso vino Cristo, a aplastar la cabeza del diablo. 35. Jesús le respondió diciendo, cállate, cállate, y sal de la palabra. Cállate. Su palabra era con autoridad, tenían que obedecer. Gloria a Dios, porque llegó el rey, el dueño de su mundo. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Salió de él. Gloria a Dios. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Qué palabra es esta? Ahora la autoridad está en la palabra. Por eso le dijo el centurión, di la palabra y mi criado sanará. La palabra es con potestad, con autoridad, es la palabra de Dios. Aquí está su palabra, su constitución de un país. Gloria a Dios. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder, autoridad nos da el derecho legal para usar el poder. Gloria a Dios. Porque la autoridad, lo más importante es la autoridad que nos hace legal, auténticos para dar esta palabra, y esta palabra es con poder. Gloria a Dios, con autoridad y poder. Que la palabra cuando se habla tiene poder para actuar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Manda a los espíritus inmundos y salen y le obedecen. Los espíritus inmundos salen y le obedecen. Gloria a Dios. Esta es palabra de Dios. Y su fama se difundía por todos los lugares de los entornos. Esta palabra, cuando decía Satanás, sal de él, tenía que salir. Gloria a Dios. Porque a él se le delegó toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y Satanás tenía que obedecer, que dice que ellos creen y tiemblan. Y pasando aquí a este versículo, leamos este versículo 40 también, que este capítulo tiene mucho referente al reino de Dios y el reino de las tinieblas y la autoridad del reino. En el versículo 40 dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Claro, lo conocían, porque ellos fueron echados de allá del reino. Ellos vinieron del cielo, estaban en el reino de Dios y fueron echados, conocían a Cristo. Conocían quién era Cristo, el Hijo de Dios. Si los demonios lo conocen, ahora nosotros hoy en día no conocemos ni quién es Cristo, que Él es un rey. Gloria a Dios. Y tiene toda la autoridad. Y nosotros necesitamos ponernos y someternos bajo la autoridad de Él. Gloria a Dios. Lo más importante es la autoridad. Él es que tira el cetro, gloria a Dios, nos llama, y Él es que nos envía. Tú eres el Hijo de Dios, pero Él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que era el Cristo. Cristo significa Rey ungido, que Él es el Rey ungido. Gloria a Dios. Y escuche lo que dice aquí. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente lo buscaba. Todo el mundo lo buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, escuchen esta palabra que es importante. Aquí Cristo no le habló a nada, a esos varones, hermanos y hermanas, de doctrinas, de religiones, de cuentos. De una sola cosa les habló, de lo que vino el Rey Cristo aquí a la tierra. Gloria a Dios, esto es importante. Ve el versículo 43. Pero Él les dijo, escuchen lo que dijo Él, de lo que no se está hablando hoy en día, en estos lugares de culto, que no tienen nada que ver con los medios, las cosas que Él hizo. Milagros, señales, resurrección, muerte, sangre, cruz. No habló nada de eso, prosperidad.
diezmo, ofrenda. No habló nada de esas cosas. Un solo lenguaje habló Jesucristo. De una sola cosa, un solo tema. Porque Él es un rey. Gloria a Dios. Y su autoridad. Y miren lo que dice. Es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Anuncie, hable este mensaje, lo comunique. Lo que ustedes necesitan escuchar, lo que ustedes necesitan en sus vidas, lo que nosotros necesitamos es el reino de Dios y su autoridad. Su gobierno, que gobierne nuestras vidas, que tomemos de nuevo, retomemos lo que Él vino a devolvernos, nuestra herencia, el dominio, el reino. A eso que nos llamó a ser parte, para que ejerzamos dominio en todas las áreas de nuestras vidas, no yendo a un lugar religioso a escuchar cultos. Esto es que yo retome el dominio sobre mi casa, mi lugar, mi familia, mis circunstancias, mis situaciones económicas, financieras. Esta es la única respuesta y solución, lo que trajo Cristo. Es lo que tú necesitas. Lo que todos necesitamos es el reino de Dios. Presidentes, gobernantes, senadores, en todas las esferas de esta tierra, lo que el hombre necesita es el reino de Dios. Y está bajo la autoridad del rey, para hacernos auténticos como hijos de Dios. Gloria a Dios. Es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Gloria a Dios. Porque para esto anuncia el reino, el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Gloria. Para eso ve que Jesucristo ha sido enviado, para anunciar estas buenas nuevas. Esto es lo que trae libertad. Esto es lo que te va a ti a devolver lo que tú has perdido. Gloria, para que podamos ejercer este dominio como hijos amados. ¿Qué dominaba Cristo? Él tenía dominio sobre todas las cosas. Lo que Adán perdió y se lo cedió al enemigo, ahora Cristo vino a recuperarlo y devolvértelo a ti. Gloria a Dios. No una religión, hermanos. Tenemos que salir de toda esta ignorancia que hemos caído hoy en día, de que nos hablan cada culto, lo que escuchamos domingo ante domingo. Vamos a escuchar domingo sermones sobre los medios, las cosas que Él hizo. Predican a Cristo, pero no predican lo que Cristo predicó o anunció. Vea lo que Cristo predicó aquí. Miren lo que Cristo predicó, un solo mensaje. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Cristo fue enviado aquí a una sola misión. Gloria a Dios. Anunciar el reino de Dios. Por eso esta es la invitación, ¿no? Esto es lo que nos ha llamado a ser parte de su reino y de su gloria, de su gobierno, que Él está gobernando ahora. Gloria a Dios, por medio del gobernador que está aquí en la tierra. Aquí hay otra persona ahora, porque dice que yo me voy, pero les envío a ustedes al gobernador, al Espíritu Santo. Esa es la persona de Cristo. Gloria a Dios, que está encargado de traernos, enseñarnos sus leyes, su constitución, para que vivamos de acuerdo a ella. Y Él es el que nos sella, que nos hace auténticos, legales. Gloria a Dios, como hijos. Aleluya. Así que todo esto es importante. También aquí vemos a Mateos, vemos aquí en Mateos capítulo 9. Miremos aquí en Mateos capítulo 9, también hay una experiencia aquí, versículos 6 al 8. Gloria a Dios, este es otro milagro que también hizo Cristo, gloria a Dios. Primero anunciaba el reino, de ahí, para la evidencia que había llegado al reino, hacía todas estas cosas, milagros, señales, prodigios, pero el mensaje de Él era el reino, y la evidencia que había llegado a las cosas. Hoy día nos hablan de las cosas, pero no nos hablan de lo que Cristo habló. Predican a Cristo, pero no predican su mensaje. Hay un solo mensaje, y este mensaje no lo predican porque este mensaje trae libertad. Porque cuando Cristo anunciaba este mensaje, todo el mundo lo seguía a Él. Salían de la sinagoga y lo seguían a Él. Aún estando 3 días en el desierto sin comer nada, querían escuchar a este hombre. Los niños, los pobres, los huérfanos, los religiosos, todo el mundo quería escuchar a este hombre, qué es lo que tenía que decir. Y no tenía, sin tener nada que comer en 3 días. Y también allá los alimentó, para que vieran la evidencia que había llegado el reino de Dios. Gloria a Dios. No se enfocó en milagros, en sanidades, como predican hoy en día, milagros, sanidades, todas estas cosas, lengua, todas estas cosas que predican hoy en día, pero no predican. Predican lo que Él hizo, pero no predican lo que Él predicó. Que predicó fue el reino de Dios.
Gloria a Dios. Versículo 6. Esto sobre un milagro que hizo, sanó un hombre. Y dice Cristo, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra. Tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, dijo el paralítico, levanta, toma tu cama y vete a tu casa. No solo tenía de perdonar pecados, de sanar y perdonar también. Gloria a Dios. Porque a él se le fue dado toda autoridad. Así que como no vieron para decirle que sus pecados son perdonados, pero les dio una evidencia también, que también tiene potestad de sanar a ese hombre. Gloria a Dios. Y el versículo 7. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. Se maravilló y glorificó a Dios, que ha dado tal autoridad a los hombres. Que ha dado tal autoridad a los hombres. Lo mismo que se le dio a Adán, ahora lo venido a ejercer por medio de Cristo. Y esto es lo que se te dio a ti. Dominio, gloria, autoridad. Por eso tenemos que someternos bajo la autoridad de Cristo, que es importantísimo. Eso es gloria a Dios. Esto es un gloria a Dios, hermanos y hermanas. Esto es importantísimo. Gloria a Dios. Miremos ese versículo también, capítulo 9, versículo 1 ahí también. Gloria a Dios. Leamos el versículo de Dios. El 9, este es capítulo 9. Miremos en Lucas. Miremos este capítulo 9 aquí en Lucas también. Gloria a Dios. Lucas, capítulo 9, versículo 1 y 2, aún con los discípulos. Esta experiencia con los discípulos. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos que estaban con él, esto es importante, ahora la autoridad que tenía Cristo, que se le fue delegada por el Padre, autoridad, derecho, autorización, derecho legal, gloria a Dios, ahora él se la transmite a sus discípulos, que esto es lo más importante de nosotros. Gloria a Dios. Escuchen, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio autoridad y poder, o poder y autoridad. Autoridad te da el derecho legal, usa poder. Sobre todos los demonios, sobre el diablo y todos los demonios. Gloria a Dios. Esto es maravilloso, esto es reino, esto es reinar sobre el reino de las tinieblas. Por eso dice que le aplastó la cabeza al diablo, lo despojó, lo humilló y lo llevó a un desfile victorioso. Despojó al diablo, lo detronó, le aplastó la cabeza. Ahora a nosotros se nos ha dado esa misma autoridad. Gloria a Dios. No se nos dio una religión. El diablo quiere convertirnos a nosotros en religiosos. Pero lo que tenemos que ejercer es dominio sobre el reino de las tinieblas. Le dio poder y autoridad sobre todos los demonios, sobre el diablo de las tinieblas. Y es para sanar enfermedades. Y escuchen, que esto es importante. Escuchen, predicadores, de que los que predican. Y los envió. ¿A qué? A lo mismo que vino Cristo, a predicar el reino de Dios. Los envió a predicar el reino de Dios, no religión. Que yo soy bautista, que yo soy metodista, que yo soy pentecostés, que yo soy trinitario, que yo soy unitario, que yo soy adventista, que yo soy testigo de Jehová, que yo soy esto, que yo soy lo otro. ¿Eso qué tiene que ver con Cristo y su reino? Miren lo que los envió a predicar aquí, que esto es importante, predicadores. ¿Y qué es lo que están predicando? Este es el mensaje, esta es la buenas nuevas, esto es lo que el pueblo necesita. O vamos a estar esclavizados a religiones. Que esta Biblia, esta palabra de Dios, la ley, la constitución, no habla nada referente a religión, todo es referente a un rey y su reino. Y esto es lo que nos ha llamado. Y los envió a predicar el reino de Dios. ¿Qué es lo que estás predicando? ¿Qué es lo que ustedes están escuchando? ¿Qué es lo que van los domingos a escuchar sermones? ¿De qué hablan? Y no tiene nada que ver con lo que Cristo predicó. ¿Predican a Cristo? Los medios para un fin, todos eran medios para un fin, ahora es el reino de Dios. Porque la ley y los profetas eran hasta aguantes. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todo el mundo se esfuerza por entrar en el reino, en su experiencia. Esto es lo que nos ha placido, le ha placido a nuestro Padre, darnos a nosotros el reino.
Y en el reino de Dios está todo, hermano. El reino de Dios lo es todo. Es lo que tú necesitas para salir de la ruina, la miseria, la escasez, la pobreza, todas enfermedades, todas necesidades. En el reino de Dios lo es todo. Porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es glorioso. El reino de Dios tiene autoridad sobre todo. Yo me gozo. Gloria a Dios. Y los envió a predicar el reino de Dios. Y predicando el reino, echaban fuera demonios, resucitaban muertos, sanaban, hacían todas estas cosas. Y sanaban los enfermos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y miren lo que hacían, y saliendo el versículo 6, salían y pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio del reino de Dios y sanaban por todas partes. Gloria a Dios. Esto es glorioso, este es el mensaje. Este es el mensaje que todos necesitamos. Gloria a Dios. Yo me gozo en comunicar este mensaje con ustedes porque esto es lo que se trata. Del reino de Dios. Este mensaje es muy importante y vamos a seguir profundizando aquí. Vamos a seguir hablando de esto para que nosotros capacitemos y salgamos de toda esta ignorancia que hemos caído. Porque el peor enemigo de Dios no es el diablo. Hoy en día no es el diablo. Dios ni está preocupado por el diablo. Dios no está preocupado por el diablo porque ya le pasó juicio, ya lo enjuició, ya lo despojó, lo humilló. Lo que le espera al diablo es candela eterna condenación. Ya el diablo está perdido, ya no hay más esperanza para el diablo. Es un pobre diablo. El diablo es un pobre diablo. El peor enemigo de Dios hoy en día es la religión. Toda esta religión que nos hemos inventado, que yo soy de esta, que la mía es, que la tuya es, que yo ya la mía, que venga la mía, todas estas cosas. Entonces el peor enemigo de Dios es la religión. Y el peor enemigo nuestro no es tampoco el diablo. No es el diablo el peor enemigo del hombre. El peor enemigo de nosotros es la ignorancia. Que ya Cristo vino hace 2000 años, gloria a Dios, estableció su reino, que está sentado en el trono de Dios, reinando por todos los siglos de los siglos. Nos ha llamado a ser parte de su reino. Y nosotros andamos en toda esta ignorancia. Ignorancia, tinieblas, el reino de las tinieblas, que estamos ignorantes. Por eso dice, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. La verdad es el reino de Dios y su justicia. Por eso te manda a ti y a mí, hermano, a buscar su reino. No nos manda a buscar religión, nos manda a buscar su reino. Le ha placido a nuestros padres darnos el reino. Y este que es el mensaje de las buenas nuevas. Cuando tú encuentras el reino como ese tesoro, como esa perla, hermana, escondida, ahí encuentras todo. Todo está en el reino de Dios. La felicidad, la paz, el gozo, vida en abundancia, todas tus necesidades están suplidas. Dice que serán añadidas 100 veces más. Hermana, todo lo que necesitamos está en el reino de Dios, en el reino de nuestro Padre. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Gloria a Dios. Y esto se trata, hermano. Y me complace a ustedes traerles estas buenas nuevas. Y nos vemos en la próxima. Seguir hablando de este tema, del único tema. Le damos ese versículo ahí a capítulo antes de cerrar. A Mateos capítulo 24, versículo 14. Gloria a Dios. Que me queda un segundito ahí. Gloria a Dios. 25, 24, 14. Gloria a Dios. Escuchen todos. Predicadores, nos llamamos que pastores, profetas, evangelistas, que yo soy, títulos y todas estas cosas, que todas esas cosas, hermano, en el reino de Dios no tienen cabida. Ni Juan el Bautista, que era el más grande de los profetas, en el reino de Dios es el más pequeño. Escuchen aquí. Esto es excelente. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y será predicado este evangelio. Eso es lo que habla esta Biblia. Esto es lo que habló Cristo, los apóstoles, Pablo y todos los que han venido a través de todas las generaciones. Un solo mensaje. Y esto es lo que nos une a todos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin está en un mensaje, no en catástrofe, en cuento, en un mensaje. Este es el mensaje que será predicado.
necesitas saber qué es lo que estás escuchando, dónde estás yendo, qué es lo que te están predicando. Y si no están predicando esto, no están predicando nada. Gloria a Dios, porque no están sometidos y sujetos. Buscan poder si está bajo la autoridad. Gloria a Dios. Así que hasta la próxima, mis hermanos, y que esto haya sido una buena noticia para ustedes y de liberación. Gloria a Dios.